Espero que no sea muy aburrido para vosotros. Voy a intentar hacer lo más divertido posible. La genética no es súper divertida para los que no somos genetistas, pero espero hacerlo divertido. La idea es explicar un poco y ya vimos esta mañana que hay interés en saber si la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se hereda. Entonces, mi idea es hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en la genética de Parkinson y cómo los pacientes de Parkinson pueden ayudar a entender incluso mejor la causa de la enfermedad. Y creo que la doctora Littman hizo una introducción soberbia esta mañana y así pues no voy a tener que hablar mucho de la enfermedad, sino solo centrarme en la parte genética. Y creo que después de su charla quedó bien claro, y bueno, los pacientes de Parkinson lo saben mejor que nadie, que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad bien compleja. Hay muchos factores de riesgo que sabemos hoy en día que afectan a esta enfermedad. Los dos más significativos son la edad. Cuanto más envejecemos, pues más probabilidades tenemos de desarrollar el Parkinson, el Alzheimer, muchas de las enfermedades neurodegenerativas que conocemos. Y también el sexo, por desgracia, a los hombres tenemos un riesgo más elevado que las mujeres a desarrollar el Parkinson. Aparte de eso, también hay varios factores ambientales que se han relacionado, y muchos de ellos pues la verdad que se han validado en muchos estudios, y creo que no hay cuestión de que tiene una influencia en el desarrollo de la enfermedad, como puede ser la exposición a pesticidas, metales pesados, a vivir en áreas rurales. Ahora se habla mucho de los traumatismos cerebrales, jugadores de fútbol, boxeadores. Hay ciertas profesiones en las cuales parece que hay más prevalencia de la enfermedad, y por lo tanto pues parece que hay una asociación clara. La inflamación, la doctora Littman habló también de la microbiota, que es básicamente las bacterias que tenemos en nuestro estómago, y cómo eso puede ayudar a incrementar o a disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. También infecciones por varios virus también en algún momento se han asociado a la enfermedad. Una de las cosas que a mí me interesa más, y es una de las razones por las cuales estoy aquí delante de vosotros hablando, es porque el origen, y cuando hablo de origen me refiero al origen étnico, a la población a la que pertenecemos o a la cual nos sentimos asociados, podría tener un papel importante también. No sabemos muy bien si ciertas poblaciones desarrollan más o menos enfermedades neurodegenerativas, y por desgracia hay muy pocos estudios hechos en latinos. Nosotros somos uno de los pocos grupos que estamos haciendo estudios en latinos, y conocemos muy poco. No sabemos en realidad muy bien si existen unos factores diferentes en estas poblaciones. Hay factores protectores también. El tabaco y la cafeína son los dos más significativos. Eso no quiere decir que se tengan aquí todos a beber café y a fumar, porque tienen otros problemas, pues el cáncer de pulmón, entre otros, que son pues quizás más graves que la enfermedad de Parkinson de por sí. Y hoy lo que quiero hablar son de los factores genéticos, y los factores genéticos se pueden dividir en varios grupos, y desde nuestro punto de vista, una de las cosas que queremos ver es si la genética juega un papel importante en explicar la heterogeneidad que observamos en los pacientes de Parkinson. De nuevo, la doctora Littman habló muy bien hoy de que cada paciente de Parkinson es un mundo. Cada uno tiene unos síntomas, no todos los pacientes desarrollan los mismos síntomas, y no sabemos muy bien el por qué. No sabemos por qué hay un paciente de Parkinson que empieza a los 40 y por qué otra persona empieza a los 60 o a los 70. No lo sabemos. Entonces, yo como genetista y el campo en general piensa que la genética podría estar jugando un papel bastante importante en explicar esta heterogeneidad. Entonces, hablar un poco básico de lo que es la genética, que mucha gente pues a lo mejor no está muy al tanto de lo que es. Supongo que sabemos todos cuántos cromosomas tenemos cada uno, ¿sí? Hay 46 cromosomas cada uno. Cada célula que tenemos en nuestro organismo tiene 46 cromosomas. La mitad vienen de nuestro papá, la mitad vienen de nuestra mamá, ¿no? ¿Alguien quiere llamarme? ¿No? Estoy ocupado. ¿Y qué son los genes? ¿Qué información tienen los cromosomas? Pues información tan sencilla como el color de los ojos, por ejemplo.
el color del pelo, ahí, si somos más altos, más bajos, todo eso viene heredado de nuestros papás. Como digo, la mitad viene del papá, la mitad de la mamá y la genética pues explica características como esas. Pero los genes también tienen o juegan un papel muy importante en nuestra susceptibilidad a distintas, por ejemplo, a infecciones o a desarrollar distintas enfermedades. Entonces, voy a probar esto por primera vez, no lo he presentado nunca de esta forma, pero básicamente los genes es como si pensamos en un mueble de IKEA, en una silla, por ejemplo. Los genes son las piezas que forman la silla y las instrucciones. O sea, los genes en realidad hacen que el cuerpo humano pueda desarrollar las piezas que sirven para construir los tejidos, los órganos, todo. Y además tiene también las instrucciones. Nos dice cómo tienen que ponerse esas piezas todas juntas para que funcione bien. Si lo hacemos todo correctamente, tenemos todas las piezas. Seguimos las instrucciones bien, conseguimos una silla, ¿sí? Pero a veces no sale todo bien. A veces tenemos todas las piezas y no las ponemos de una forma correcta y por lo tanto pues la silla no se puede utilizar, ¿sí? O nos falta alguna pieza, a lo mejor nos falta una pata y la silla no se puede utilizar. Entonces, esos cambios que son muy grandes, cuando ocurren en el genoma, eso hace que las personas puedan desarrollar una enfermedad directamente. Entonces decimos, esta persona tiene una enfermedad porque tiene un fallo genético muy grande que hace que esta persona pues tenga esté presentando esta enfermedad. Pero también, y quiero recalcar porque esto es muy importante, también hay cambios muy pequeñitos. A lo mejor nos falta un tornillo. La silla parece que es una silla de verdad, pero nos falta un tornillo. No en la cabeza, señora, le veo. No en la cabeza. Nos falta un tornillo de la silla. Y entonces, ¿qué pasa cuando falta ese tornillo? Pues la silla está ahí, parece que funciona bien, pero a lo mejor nos vamos a sentar y ¡pum!, se rompió la silla. O sea que a lo mejor la silla de por sí no está mal, pero cuando nosotros ponemos peso encima se rompe la silla, ¿sí? Entonces esos fallos pequeñitos lo que hace es que nosotros con otros factores, ya sean factores genéticos o factores ambientales, en este caso el poner peso en la silla se rompe. Eso hace que nosotros seamos más susceptibles o menos susceptibles a desarrollar la enfermedad. Y todos en esta sala llevamos cambios de estos pequeñitos en nuestro genoma. A todos nos falta un tornillo, por decir lo que estábamos diciendo, a todos nos falta un tornillo y a veces pues ese tornillo es fundamental para que algo funcione y a veces pues no. Entonces eso hace que unas personas desarrollen ciertas enfermedades y otras no. En el Parkinson, fallos muy grandes son muy raros. O sea, hay muy pocas personas en el mundo que tengan un fallo muy grande que haga que esa persona se le produzca la enfermedad. Por eso siempre decimos que los casos familiares o los casos que son causados por la genética son muy raros. En realidad son menos del 1% de los pacientes de Parkinson tienen un cambio genético que hace que esa persona desarrolle la enfermedad. Y por lo tanto, solo en esos casos es cuando la enfermedad realmente se hereda de padres a hijos. Porque esos cambios grandes, cuando se pasan de generación en generación, hacen que la siguiente generación también desarrolle la enfermedad. Pero los cambios pequeñitos son muy comunes y si pensamos que a lo mejor nuestro papá tenía unos cambios y nuestra mamá también tenía unos cambios, cuando se juntan esos cambios nosotros tenemos el doble de cambios que nuestro papá y nuestra mamá. Entonces eso hace que nosotros seamos más susceptibles y eso es yo creo que de todos los mensajes que os voy a contar ese es el más importante de hoy, que penséis que la genética de Parkinson es mucho más compleja, no es un gen, sino que son muchos genes con cambios pequeñitos, nos faltan piecitas en distintos genes y eso que hace una persona desarrolla la enfermedad y muchas veces el ambiente juega un papel muy importante en que esos fallos genéticos se conviertan en realidad en la enfermedad. O sea, si no nos sentamos en la silla va a estar ahí y no se va a romper. Es cuando pones peso encima de la silla que la silla se rompe. No sé si se está complicando mucho la similitud, pero espero que se entienda bien. Entonces muchos de nosotros tenemos mucha susceptibilidad a distintas enfermedades y el ambiente juega un papel importante en el que esa enfermedad se desarrolle. Y eso pues hace que por ejemplo, el ejercicio sea algo muy importante. El ejercicio hace que si a lo mejor muchos de estos fallos que tenemos no se desarrollen después en enfermedades. Llevar una vida saludable, el comer bien, todo eso ayuda mucho
a que todos estos factores genéticos se mantengan silenciados y en realidad no haga que nosotros desarrollemos la enfermedad. Muchas veces nosotros en nuestras familias vemos que a lo mejor el estrés, a lo mejor una persona que estaba sana y después de un periodo de estrés o se murió un familiar o alguien, y a lo mejor esa persona que estaba sana desarrolla una enfermedad así de repente. Y a lo mejor es que el estrés pues es el peso de la silla que hace que la silla se rompa. Entonces, por eso es muy bueno, incluso para los que no tenemos Parkinson, el hacer ejercicio, comer sano, porque pues, nunca se sabe. Entonces, es bueno mantener esas cosas sanas. Entonces, en el Parkinson llevamos haciendo muchos estudios genéticos desde los años, yo creo que 2000, 2001 fue cuando se empezó de verdad a entender la genética del Parkinson. Y hasta la fecha, en los 18 o 19 años que llevamos estudiando, sabemos que hay alrededor de 20 genes en los cuales existen fallos grandes que causan la enfermedad en formas familiares. Pero son muy raras. En muchos de estos genes a lo mejor hay una familia en el mundo, 2 familias en el mundo. Son muy raros. Lo que sí que existen son muchos más genes en los cuales hay cambios pequeñitos que sí que aumentan la susceptibilidad. Y esto es lo que quiero presentar aquí en esta gráfica. Los genes que veis aquí arriba a la izquierda, que pone familias, esos genes son los que existen cambios grandes que pueden causar la enfermedad, pero la mayoría de los genes son genes que necesitamos otros factores, ya sean genéticos o factores ambientales, que hagan que esa susceptibilidad se desarrolle en una enfermedad. Entonces, la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad genética de por sí, pero sí que tiene un componente genético. De hecho, la mayoría de las enfermedades en humanos tienen un componente genético, ya sea más o menos grande, pero casi todos tienen un componente genético. Entonces, ¿cómo estudiamos estos genes? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo encontramos estas piezas del puzzle que nos ayuden a entender cómo funciona pues, una silla en ese caso, o un coche? ¿Cómo son las piezas del coche? Pues hay 2 formas de hacerlo. Podemos estudiar familias, donde varias personas estén afectadas, y eso nos ayuda porque podemos ver qué variantes genéticas se pasan de generación en generación y podemos ver cuál es la que causa la enfermedad. Entonces, eso es una de las formas más fáciles de encontrar los genes. El problema es que, como digo, son normalmente muy raros en familias donde se desarrolle por causa genética. Entonces, en la mayoría de los estudios lo que hacemos es comparar pacientes con controles sanos. Entonces, por ejemplo, pensar un grupo de 10 pacientes de Parkinson, cogimos un grupo de 10 personas sanas, de la misma edad, del mismo sexo, para que estén bien macheadas, y entonces miramos desde la parte genética qué es lo que esas 10 personas que tienen Parkinson tienen en común que no tienen las 10 personas sanas. Y así es una forma en la que nosotros encontramos cuáles son los genes que están asociados a la enfermedad. Y entonces el encontrar estos genes nos ayuda a encontrar como decía antes, las piezas del puzzle que nos ayudan a entender el por qué se mueren esas neuronas que nos decía antes la doctora Littman, por qué se mueren esas neuronas que producen dopamina y por qué se mueren en esta persona sí y en esta persona no. Entonces, por desgracia, el Parkinson es un puzzle de 10.000 piezas que hay que pensárselo mucho. Hay muchos factores que afectan a la enfermedad y, por lo tanto, pues, a pesar de que llevamos casi 20 años estudiando la genética, estamos todavía en fases de bebé casi. Estamos dando pasos muy grandes, pero todavía falta mucho por entender y por eso es muy importante hacer investigaciones. Y la idea es que una vez que conozcamos estos genes, estas piezas que están defectuosas, la idea es poder utilizar esa información para desarrollar terapias. Ahora mismo la terapia que comentaba la doctora Littman, que es la que más se utiliza, es simplemente dar el producto que falta, la dopamina, al paciente. Pero lo que nosotros queremos es encontrar las piezas que funcionan mal para intentar arreglarlas. Intentar desde un principio, intentar arreglar la causa de la enfermedad, poder enlentecer y si pudiéramos pararla, pues sería muchísimo mejor. Por desgracia, pues lleva mucho tiempo. Una vez que encontramos los genes, después hay que probar todo esto en animales, hay que probar terapias en animales y después pues tienen que pasar por ensayos clínicos en humanos, que muchas veces pues pueden tardar 10, 15 años en que un nuevo medicamento se pueda desarrollar y que se pueda utilizar para tratar a pacientes de Parkinson. La genética, lo que está intentando nuestra meta es hacer una medicina más personalizada, o sea,
como estoy diciendo, cada paciente de Parkinson es un mundo. Cada paciente de Parkinson, de hecho, muchos van a tener una causa biológica de la enfermedad que es diferente. A pesar de que el punto final es los problemas de motores, los problemas cognitivos, todo lo que estábamos hablando, aunque todos los pacientes al final se parecen mucho, en realidad la causa es muy diferente en cada uno de ellos. Hay muchas razones por las cuales un coche no funcionaba, como decía la doctora Lidman. Puede faltarle gasolina, pero a lo mejor no tiene ruedas, o le falta el volante, o no tiene electricidad, no tiene batería. Entonces eso es lo que intentamos arreglar. Intentamos encontrar tratamientos que funcionen para cada uno de los pacientes. No ver a todos los pacientes de Parkinson como un global, sino ver a cada paciente individualmente, y la información genética nos puede ayudar a desarrollar tratamientos que sean específicos para ese paciente y que funcionen mejor para ese paciente. Y esto salió hace unos días, no sé si lo habéis visto, pero es el primer ensayo clínico para un grupo de pacientes que tienen mutaciones en un gen. De hecho, es uno de los genes con los que yo hice mi doctorado. Tengo muchísimos papers en este gen y yo estaba estudiando este gen en el 2004, pues ha tardado casi 14 años, pero estamos ya en el punto en el cual se pueden desarrollar terapias que parece que van a funcionar para este grupo de pacientes, y ahí es relativamente común, dentro de la rareza de las formas genéticas, mutaciones en este gen son relativamente comunes. Entonces esta terapia pues va a poder afectar a bastantes pacientes de Parkinson. Entonces la verdad que estamos en un momento muy bueno para la genética, para la investigación y para la enfermedad de Parkinson en sí, y es gracias al dinero que se gastan, como por ejemplo desde la Fundación de Parkinson en nosotros. Nos hacen un investment en los investigadores para que podamos encontrar estas causas y podemos desarrollar estos fármacos. Entonces yo, como comentaba, uno de mis intereses es saber si la población latina tiene los mismos factores de riesgo, si nos faltan a todos los mismos tornillos que les faltan a otras poblaciones. Entonces, con esto en mente, hace alrededor de 10 años, o 12 años casi, puse en conjunto un consorcio que se llama LARGE-PD. Es el consorcio para estudiar la genética de la enfermedad de Parkinson en Latinoamérica, y una de las razones fue porque este estudio, que salió hace un par de años, muestra la falta de inclusión de la población latina en estudios genéticos. Hasta el 2009 se habían hecho más de 350 estudios genéticos en el mundo, en todo el mundo, y menos del 0.06%, o sea, nada, se había hecho en latinos. Esto ha mejorado un poco desde el 2009 al 2016, pero aún así los latinos, que son el color naranjita mostaza que hay aquí, los latinos siguen siendo una de las poblaciones menos incluidas en estudios genéticos. Por lo tanto, no solo en el Parkinson, en ninguna enfermedad se hacen estudios genéticos en latinos. Es un problema muy grande, porque va a causar un problema cuando empecemos a hacer las terapias basadas en la genética, porque no vamos a saber, los latinos no sabemos en qué grupo se van a tener que meter. Entonces estos estudios son fundamentales, y vosotros podéis ser la fuente que nos ayude a investigar. Entonces este consorcio está formado por instituciones en distintos países de Latinoamérica. Tenemos casi todos los países de Sudamérica, y estamos empezando ahora con Centroamérica, y gracias a eso, gracias a financiación de la Parkinson's Disease Foundation, ahora la Parkinson's Foundation, en el 2010 conseguimos enrolar o meter en nuestro proyecto casi 4.000 personas latinos de Latinoamérica. La mitad de ellos, casi la mitad, eran pacientes, y la otra mitad eran controles sanos ajustados en edad y en sexo con nuestros pacientes. Y esto nos está permitiendo hacer unos estudios, también gracias a la financiación de la Parkinson's Foundation, que son únicos en el mundo, y son uno de los primeros estudios que se están haciendo en latinos con pacientes de Parkinson. Entonces, ¿cómo puedes ayudar? Que para mí es lo más importante. Los pacientes pueden hacer mucho. Tenéis mucho más poder de lo que pensáis. Como comentaba antes, existe un problema muy grave. Uno de ellos es que no hay pacientes de Parkinson, y mucho menos latinos, que participen en proyectos de investigación. Menos del 10% creo que es, menos del 1% del millón de pacientes de Parkinson en Estados Unidos participan en proyectos de investigación. Si nos juntáramos todos y pudiéramos hacer estudios,
tendríamos mucho más poder para poder encontrar estos factores genéticos y estos factores ambientales. Como dije antes, se tarda mucho en desarrollar nuevos fármacos y se tarda mucho más si no trabajamos todos en equipo con las mismas metas. Y uno de esos problemas muchas veces es porque tanto el neurólogo que les trata como los pacientes por sí, pues no saben que a lo mejor en el hospital donde ellos están o en el hospital de la ciudad donde ellos están existen proyectos de investigación que están haciéndose y que están buscando participantes, pero muchas veces los participantes no lo saben. Entonces las fundaciones creo que tienen un papel también muy importante en hacer llegar toda esta información a los pacientes, pues para que aquellos que quieran puedan participar. Pues lo lógico es que no todos participen en todos los proyectos, pero por lo menos si hay algún proyecto pues que les caiga más cercano, por ejemplo, si tienen antecedentes familiares, yo les recomendaría hacer proyectos de genética. Si están interesados en la parte de ejercicio, hay muchos proyectos de investigación que se están haciendo con programas de ejercicio, pues se meten ahí y pueden ayudar a entender mucho mejor cómo el ejercicio beneficia a la enfermedad, a los síntomas y a la progresión de la enfermedad. Entonces, hay muchas formas de participar. La Parkinson's Foundation tiene un proyecto que se va a poner en marcha en el 2019, en el cual van a ofrecer test genéticos a los pacientes gratis, y además una de las cosas que está faltando en este momento de la actualidad, en la cual cualquiera se puede ir a hacer un estudio genético, porque existen compañías como 23andMe, Ancestry.com, hay varias compañías que lo ofrecen, pero una de las cosas que está faltando es que no hay una consejería genética, no hay una persona que le pueda ayudar a interpretar esos datos. Usted da el test y le manda los resultados a su casa y usted se la busca para intentar entender lo que significa. Y si no han estudiado 20 años como yo, pues muchos de ustedes no van a poder entender muy bien lo que significa. Entonces, la Fundación lo ha pensado, se ha dado cuenta de que la genética tiene un papel muy importante, pero que también el paciente necesita saber, no solo dar la muestra, necesita entender el por qué lo hace y cuáles son los resultados, que es lo que se está saliendo de la investigación. Entonces, como dije, van a empezar a reclutar pacientes en el 2019, en la primavera del 2019, pero si tenéis más preguntas sobre este proyecto, podéis escribir a Ana, a ese email, o meteros en la página web de la Parkinson's Foundation y ver de qué va el estudio. Que creo que la meta es meter más de 15.000 pacientes de Parkinson en este estudio, y que va a ser uno de los pioneros en el mundo en hacer esto, y sería muy bueno que los latinos participaran ahí también, que no sean solo los europeos o los caucásicos no latinos que participen en este tipo de estudios. Y ya para finalizar, quiero contarles una historia de cómo fue mis comienzos en la enfermedad de Parkinson y cómo yo estoy aquí 20 años más tarde trabajando en la Cleveland Clinic con mi propio laboratorio, gracias a personas como vosotros, a pacientes de Parkinson. La razón es porque yo soy originariamente de España, de una ciudad pequeñita llamada Oviedo, en el norte de España. Yo estaba haciendo mi doctorado en el hospital de mi ciudad, y no había dinero para el Parkinson. Entonces, a mí me interesaba mucho la neurología, quería estudiar la genética asociada a enfermedades neurodegenerativas, pero no había dinero. Entonces, mi laboratorio me dijo, no, pues si no hay dinero hay que dedicarse a otra cosa. Mi laboratorio casi todos se dedicaban a enfermedades cardiovasculares, la genética de enfermedades cardiovasculares, y entonces se me ocurrió ir a hablar con los pacientes de Parkinson. Había una asociación bastante fuerte en la ciudad, se llama Asociación Parkinson Asturias, y fui, les hablé y les dije, mira, hay este problema, ¿cómo pensáis que podemos solucionarlo? Y entonces ellos hicieron una reunión, se pusieron todos de acuerdo y dijeron, te vamos a financiar una beca, vas a ser básicamente nuestro becario, vas a trabajar para nosotros, nosotros te vamos a pagar un salario, era poco, pero bueno, yo vivía en una casa con mis papás, no necesitaba mucho más, de hecho llevaba casi 1 año y medio haciendo investigación gratis como parte de mi doctorado, y dijeron, pues vamos a hacer esto, vamos a ver qué tal sale, nosotros te vamos a dar un poco de dinero al mes y tú te vas a dedicar solo a estudiar Parkinson. Y
y la verdad que fue bueno, sigue siendo un éxito muy rotundo, salió en todos en los periódicos, fue una de las primeras asociaciones de enfermos de Parkinson, bueno, creo que de cualquier enfermedad, que tenían su propio becario. Ellos pagaban a una persona para que hiciera investigación en su enfermedad. Decir que ahora van por el sexto becario, yo fui el primero, yo fui el guinea pig del proyecto. Tres de los 6 que hemos sido becarios estamos en Estados Unidos, en universidades y en hospitales top de Estados Unidos. Tenemos entre todos más de 300 publicaciones en Parkinson. Hemos descubierto dos genes, y yo sigo en contacto con ellos. De hecho, cuando estaba en España, cada 2 meses me reunía con ellos, les explicaba lo que estaba haciendo, cuáles eran los resultados, y hubo una colaboración, una sinergia muy grande entre el investigador, los neurólogos y los pacientes. Y esa colaboración pues es aún el día una de las colaboraciones más exitosas en España de cualquier enfermedad, entre los pacientes y los investigadores. Solo quiero demostrar la fuerza que puede tener el decir, pues si no hay yo qué sé, si no hay una clase de Zumba aquí, pues vamos a montar una clase de Zumba. Nosotros somos los que tenemos, no quiero que venga alguien a montar la clase de Zumba, nosotros la vamos a montar. Si queremos hacer investigación, nosotros vamos a investigar. Todos los pacientes que eran parte de esta asociación estaban en mis estudios, todos, ninguno se salvaba, y yo no tenía que ir a pedirles. Ellos venían y me decían, oye, que descubrimos que hay otra persona más que no está en tu estudio, venga. Y era, o sea, yo trabajaba para ellos, ellos trabajaban para mí, y ha sido una cosa muy poderosa. Y sigo yendo a mi ciudad, y sigo reuniéndome con los pacientes, les doy charlas, muchas veces les doy charlas online también para explicarles algunos de los nuevos descubrimientos. Y eso, pues que tengáis en cuenta eso, el poder que tenéis para poder desarrollar la investigación y para poder hacer cosas por vosotros, por vuestros familiares, por vuestros conocidos que tienen la enfermedad. Y con esto, cualquier pregunta, estoy encantado de estar aquí y de contestarla. Sí. Yo soy la primera porque eso es muy importante para mí. Cuando hace la investigación, tiene que estar presente la persona que tiene Parkinson y la persona que no tiene Parkinson. ¿Cómo funciona eso? Nosotros cuando hacemos los estudios, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer a través del médico de cabecera, se puede mandar el kit a casa para extraer. Lo que necesitamos es una muestra normalmente de sangre o de saliva para poder extraer el ADN, para poder extraer la información genética. Normalmente, lógicamente, el paciente tiene que hacerlo porque es el que queremos estudiar, pero también cualquier persona en la familia que esté afectada o no afectada, también es importante tenerlos para hacer el estudio, sobre todo si estamos hablando de familias. Si estamos hablando de casos y controles, no hace falta tener más enfermos o controles sanos de la familia. Muchas veces el mejor control sano para un paciente de Parkinson es el esposo o la esposa, pues normalmente son de edades parecidas, y si uno tiene y el otro no tiene, pues es el control perfecto. Entonces muchas veces las esposas o los esposos participan como controles sanos en nuestros estudios. Ok, gracias. Sí. ¿Pregunta? Sí. Yo creo que la mayoría de pacientes... Yo creo que la mayoría de pacientes son manejados por neurólogos privados que no están vinculados a ningún centro académico, y pienso que el paciente por sí mismo debe buscar cómo involucrarse en proyectos de investigación. ¿Cuál es la mejor fuente de información para un paciente que quiere para que lo involucren en un proyecto de investigación si lo está viendo un neurólogo privado? Sí, muy buena pregunta. En las fundaciones, la Parkinson's Foundation y otras fundaciones aquí tienen listados de proyectos de investigación, no solo los que ellos financian, sino otros proyectos de investigación. Normalmente tienen un listado, se puede ir ahí, se puede uno apuntar.
hay páginas web, también se puede, a mí me llegan requests de pacientes directamente que me encuentran online, saben que estoy haciendo genética en población latina, o por ejemplo, hace 2 o 3 meses salió un reportaje en CNN en español sobre la investigación que yo hago. Muchas personas me vieron en la televisión y a través del internet encontraron mi email, porque está todo, es todo público, encontraron mi email o mi teléfono y me llaman. Es otra de las formas en las que se puede hacer. Si se escucha en algún momento que hay un proyecto en el que están interesados, Google es impresionante. Ponen el nombre y seguro pueden encontrar la dirección de mi casa nueva que acabo de comprar, seguro que la pueden encontrar ahí en Google. Así que, pero yo creo que las fundaciones sería el primer sitio, porque están bien organizadas, normalmente solo ponen proyectos que son fiables. Como comentábamos antes, hay muchas terapias, mucha gente que está intentando vender cosas que no son realidad. Las fundaciones normalmente tienen un listado, saben que vienen de instituciones que son fiables, de investigadores que son fiables, porque una de las cosas que tienen que entender es que para que nosotros podamos hacer investigación, toda nuestra investigación pasa por comités de ética, tanto institucional, muchas veces incluso gubernamental, y todo está muy bien regulado para protegerles. Ellos se aseguran de que la información del paciente, de que no les hagamos hacer cosas que no deberíamos hacerles. Entonces, muchas veces el ir online e intentar encontrar, por ejemplo, tratamientos de células madre, como se hablaba antes, hay mucho por ahí, es muy peligroso el internet para esas cosas. Entonces, ir a un sitio donde se sabe que la información que está ahí es fiable es clave. Pero bueno, también muchas veces incluso ir directamente al investigador también funciona, o a la universidad local. Las universidades muchas veces son los focos de investigación, y muchas veces ellos, si no lo hacen ellos, saben de alguien que está haciendo investigación. También merece la pena. Sí. En su clínica, ¿el reporte de 23andMe le sirve? Nos sirve para alguna cosa, sí. Nosotros podemos ver los resultados y hay alguna cosa que se puede sacar de ahí, pero en realidad tiene muy pocas variantes genéticas que están asociadas al Parkinson. Sí. Yo padezco de Parkinson por 14 años. Tengo un hermano menor que le acaba de diagnosticar Parkinson. Ajá. Y quisiera saber si es genético, un estudio genético para ver si mis nietos o mis hijos podrían ser. Sí, pues hay yo creo que 2 cosas fundamentales para saber si en un caso individual si nuestra enfermedad podría ser genética o no. Hay 2 cosas fundamentales. Una es que haya varios familiares en la misma familia que estén afectados. Cuantos más familiares hay afectados, más probabilidades hay de que sea una cosa genética y que sea un fallo grave. La otra cosa es también la edad de inicio. Nosotros vemos que cuanto más joven se empieza, más probabilidades hay de que esa enfermedad sea genética y no ambiental. Entonces, esas son las 2 cosas que tenemos que mirar. Y en esos 2 casos, yo a todos los pacientes siempre recomiendo que se metan en proyectos de investigación de genética. Lo ideal es que se metan todos, por mi beneficio y por el beneficio del campo, para poder hacer estudios genéticos a larga escala. Pero sobre todo a las personas que tienen otro familiar afectado en la familia, o tienen una edad de inicio que es mucho más antes de lo que esperaríamos, que lo normal es alrededor de los 60. Nosotros consideramos edad de inicio temprana alrededor de entre los 40 y los 50, o menos de 40, que es raro, pero ocurre. Y en esos 2 causas siempre recomiendo hacer estudio genético, porque muchas de esas personas van a tener una causa genética clara. Ok, muchísimas gracias, doctor Mata. Un aplauso, por favor.